Amén. Amén, Padre hermano. Santo, Padre de la Gloria, Señor, gracias por este momento, Señor. Espíritu Santo de Dios, toma el control, Señor, de nuestras vidas, de nuestra alma, nuestro corazón, Señor. Toma el control, Señor, de este momento, Padre, para que seas tú, Señor, enseñándonos, Señor, lo que nuestro Maestro, Señor, va a darnos, Señor. Dale palabras, Señor, palabras santas, Señor, para que nos edifique, Señor, para no salir lo mismo de siempre, Señor. Muchas veces nos salimos edificados, Señor, pero necesitamos, Señor, esas bendiciones, Padre. Aligera los pasos, Señor, de los hermanos que están llegando, Señor, a la clase también, Señor, y dale, Señor, esa bendición, Señor, tuya, Padre Santo. Cristo Dios, abre nuestros oídos, Señor, nuestros ojos espirituales, Señor, para escuchar y para aprender, Señor, más de ti, para irte conociendo día a día, Señor, y ponerte, Señor, en nuestro corazón, Señor. No permita, Señor, que el enemigo, Señor, se cruce, Señor, en nuestro camino, Padre Santo, y no nos deje, Señor, estudiar, Señor. Padre, gracias te damos, Señor, en el santo nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Amén, amén. Muchas gracias, hermano Marco. Qué bueno, pues vamos a iniciar ya. Bienvenida Viviana y también Vivi, digo, y la hermana Juanita también ya nos dice que está viajando, pero ahí está pendiente de la clase. Y ya Vivi ya nos hizo el saludo con su mano. Bienvenida, Vivis. Entonces, pues vamos a comenzar. Este, Vamos a compartir pantalla. Vamos a ver si tenemos la opción acá. Ok, ahí estamos. Muy bien, hermanos. Entonces, vamos a ver el tema de hoy es el fracaso de la mejor familia. Porque ¿cuál es la mejor familia? Vamos a encontrar en la Biblia la mejor familia, una familia que tenía todas las opciones, las mejores opciones para tener éxito, pero fracasaron. Y vamos a ver por qué fracasaron y vamos también a aprender de esta experiencia que ellos tuvieron. Dice la palabra de Dios ahí en Génesis 3:3, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Entonces ella comenzó haciendo una pregunta a la serpiente. Eva, como Adán, pues no tenían idea de Satanás, no sabían quién era y cuando se echan la culpa uno al otro, pues ellos no le echaron la culpa a Satanás, sino a la serpiente. Precisamente por eso, porque ellos no sabían que ser angelical era ese el que estaba manipulando a la serpiente. Entonces, vamos a ver, Dios, ¿cómo ve Dios el matrimonio? El matrimonio Dios lo ve honroso. Dice la Biblia ahí en Hebreos 12:4. Honroso sea en todos el matrimonio y el lecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Entonces, lo que aprendemos de este versículo es que a una familia, cualquiera que sea su composición familiar, siempre y cuando esté en los principios bíblicos, ¿verdad? Un hombre con una mujer, sus hijos y manteniéndose en los formatos bíblicos. Dios honra ese matrimonio, el matrimonio que Él hizo. Dios lo honra y está siempre dándole todas las directrices para que los matrimonios funcionen. Dice, honroso sea en todos el matrimonio. Es decir, Dios nos está motivando para que cada uno de nosotros también seamos como Él. Él honra el matrimonio, o sea, es honroso y nos está diciendo que también para nosotros debería de ser honroso el matrimonio, no solo para los que están casados, porque también para los solteros.
el concepto de matrimonio debe de ser honroso. Es decir, no le deben de tener miedo al matrimonio, sino más bien es como una alegría, una felicidad, sabiendo que es Dios quien puso esa institución. Él la hizo precisamente para la realización del hombre y la realización de la mujer como tal, porque no es bueno que el hombre esté solo. Así que el ser humano en general debería de tener la misma perspectiva que Dios tiene con respecto a la familia o el matrimonio. Y dice, honroso sea en todos el matrimonio. No dice si los cónyuges son así o así, no, honroso la institución como tal y el hecho sin mancilla. Entonces, esta es la visión de Dios, esta es la perspectiva de Dios con respecto al matrimonio. Ahora, para Satanás esto es al revés. O sea, para Satanás, para él él odia el matrimonio y lejos de apartarse, él quisiera que todos entraran en fornicaciones y adulterios, porque ese es su propósito, destruir el matrimonio. Entonces, dice el 2 Corintios 2:11, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Entonces, vamos a ver este estudio, lo vamos a hacer de manera tal que vamos a aprender a cuidar de nuestra familia, vamos a aprender a, a ver cómo el enemigo trata de destruir el hogar. Y como aprendíamos la vez pasada, a veces con solo variar un poquitito de los lineamientos que Dios ha dado, el matrimonio se deshace. El matrimonio llega a desintegrarse si uno de los miembros no se ajusta, no se acopla, no engrana con lo que es el matrimonio bíblico, el formato bíblico, el formato que Dios ha dejado. Entonces, queremos un hogar que realmente funcione. Bueno, ahí están los lineamientos de la palabra para que nosotros podamos realmente disfrutar el matrimonio. Entonces, Satanás quiere destruir la familia. Y como lo hablábamos hace algunas clases que tuvimos, el sistema mundial, es decir, el príncipe de este mundo, está manejando las cosas de tal manera que la familia está en peligro, la familia está confundida. Hay conceptos que se vuelven opcionales, hay conceptos que se vuelven relativos, cuando en la palabra de Dios tenemos, no hay opción para decir, bueno, si la agarras por acá tal vez funciona o por ahí. No, la Biblia dice, este es el papel del hombre, este es el papel de la mujer para que el matrimonio funcione y el papel de los hijos también. Todos deben de tener su casilla, digamos, para que las cosas funcionen. Pero si todos quieren salirse o con uno que se salga, ya el hogar ya se desestabiliza y entra precisamente en una situación en la cual difícilmente van a poder salir adelante. Y eso es precisamente lo que el enemigo tiene ya tendido como un sistema de destruir pequeños conceptos como el de la sujeción en el caso de la mujer, ¿verdad? Está diciendo, mira, no es necesario eso, tú tienes tu carácter, tus ideas, y comienza a darle a la mujer información que la hace creer que estar en el formato bíblico es equivocado, es inconveniente, que no es conveniente. Entonces es así como va destruyendo poco a poco, no solo un hogar, sino muchos hogares, porque el objetivo de Satanás es destruir el sistema familiar como tal, destruir su estructura, desintegrarlo. Ese es el punto. Entonces, vamos a ver qué fue lo que sucedió. Dios es el que formó la familia. Y vamos a ver la primera familia de Adán y Eva. Y vamos a ver cómo fue el ataque que hizo
a la familia. El atentado contra el primer matrimonio formado por Dios. Imagínense el primero formado por Dios. Dice la palabra ahí en Génesis 2, 24 y 25. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, este matrimonio que Dios hizo, lo puso en un lugar, lo hizo en un tiempo en el que este matrimonio tenía todas las de ganar. Tenía tantas facilidades, tenía tantos recursos que caer o fracasar era bien difícil, muy difícil. Entonces, pero vamos a ver qué era lo que tenía. Es bonito ver todos estos pasajes a la luz de cómo lo interpretaba Adán y cómo lo interpretaba Eva cuando Dios les dijo estas cosas. Por ejemplo, dice, por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Pero Adán y Eva no tenían papá y no tenían mamá, sino que todos se lo estaban imaginando. Y se unirá a su mujer y serán una sola carne. ¿Qué es esto de una sola carne? No tenían experiencias previas y estaban ambos desnudos. O sea, eh, no había vergüenza entre ellos, no había pena. Nadie había desvirtuado o desfigurado lo que es el cuerpo del hombre, el cuerpo de la mujer. Y dice la Biblia que no se avergonzaban. Entonces, vamos a ver algunos detalles de este matrimonio. Vamos a ponerlo en su contexto para poder entender, para poder ver cuáles eran las ventajas de este matrimonio. Veamos, dice así, las grandes ventajas que tenía este matrimonio, el matrimonio de Adán y Eva, aparte de que lo hizo Dios, o sea, no fue un sacerdote, no fue un pastor, no fue como ahora se hace, sino Dios mismo ofició ese matrimonio, ese primer matrimonio. Imagínense qué interesante, qué bonito. Yo me acuerdo que en nuestra iglesia era una iglesia grande que tenía muchos ministerios y uno de los ministerios era el ministerio de matrimonios. Entonces cada matrimonio de la iglesia era motivado para que se reuniera en un grupo, el que le quedaba más cercano a su casa, y que se reuniera en ese grupo o el que se sentía más afín. Se reunía con el grupo, había un líder y este era el que estaba dando las enseñanzas. Las preguntas que hacía el grupo, el líder las contestaba y en fin, había buena instrucción, buena enseñanza. Podríamos decir que más bien yo cuando comencé, cuando estaba recién casado y el ministerio y todo muy bonito, yo llegué a pensar que en nuestra iglesia no iban a haber divorcios porque teníamos muy buena enseñanza, teníamos las bases, nos las habían dado, etcétera. O sea, estamos muy bien. Sin embargo, al pasar los años, comenzó una pareja y se divorció. Dice, pero ¿qué pasó, verdad? Dice, bueno, una, no es ninguna, ¿verdad? Una por allá. Pero luego otra pareja que también se separaron. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿En qué hemos fallado? Y luego otra pareja. Y así con el tiempo iban las parejas teniendo problemas y separándose. Claro, habían otras que se mantenían firmes hasta la fecha. Pero eh, la infalibilidad no era cierta, era una imagen que yo personalmente me había hecho. Porque el hecho de conocer los principios no es garantía de éxito, sino hay que obedecerlos, hay que acoplarse a eso. Entonces, eso es lo que estaba pasando. Y ya fui entendiendo que, bueno, hay que aferrarse y no estamos solos, sino que hay un enemigo que trata de destruir las relaciones matrimoniales. Entonces, veamos
ventajas que tenía. Primero, no venían de una familia problemática. Es decir, no venían no habían heredado ninguna naturaleza pecaminosa de adulterio, ni tampoco tenían problemas de una familia que es violenta, ni nada por el estilo, sino Dios los hizo, o sea, ellos, fue el inicio, los primeros, no tenían una naturaleza pecaminosa que les haya heredado ya su papá o su mamá, sino que tenían toda la bendición de estar sin pecado. Entonces, no venían de un divorcio, como para decir, sí, es que lo que pasa es que mi papá, las historias cuando estuvo pequeño y todo. No, ellos no tenían ninguna historia. Así, la historia de ellos era muy corta, muy pequeñita, de horas quizás. No fueron el resultado de una aventura, para ver que no, fueron el resultado de la voluntad directa de Dios. Dios hizo a Eva para Adán. Y cuando la vio, le puso nombre y se fue con ella. Y dijo, esta será llamada varona porque el varón fue tomada. Y ya, ahí se quedó con ella. Entonces, tampoco se casó con amor, porque pues la acababa de conocer, se la acababan de hacer, entonces no hubo chance para decir, a menos de que fuera amor a primera vista, ¿verdad? Pero Dios se la hizo y aquello fue la voluntad de Dios, o sea, además que era la única, no tenía otra opción. Y los conceptos de belleza tampoco estaban vigentes. Y me imagino que Eva debe haber sido una mujer muy hermosa y Dios se la dio a Adán y ahí estuvo. Entonces, la boda no fue por amor, pero fue por la presencia misma de Dios, por la voluntad de Dios. La esposa es un regalo de Dios, como lo fue para Adán, lo es para nosotros hoy en día. Por eso hay que cuidar ese regalo que Dios nos ha dado. Es algo, como dice la Biblia, el que, el que la esposa es, el que tiene esposa, dice, alcanza la benevolencia de Jehová. O sea, Dios es bueno y te da una esposa. Es para que la cuides, para que la guardes como Él cuida a su iglesia. Dice, mira, yo quiero que cuides a tu esposa porque yo cuido la iglesia. Los conceptos de hoy son así. Adán todavía no entendía estas cosas. Dice la palabra también que en ese nuevo matrimonio no tenían ellos, no es que salió embarazada Eva y que por eso se casaron, no. Hay muchos hogares que así comienzan, pero no fue el caso de ellos porque no tenían eh, historia, no había una historia allí. Eran dos personas sin pecado. Imagínense qué ventaja. No se podían ofender entre ellos, todo era algo hermoso. No había pecado, no había celos, no había malicia, no había que uno quisiera agredir al otro, no habían malas intenciones de nada, todo era perfecto. Un hogar así, imagínense qué hermoso, qué bonito. No tenían prejuicios sociales, o sea, estaban desnudos y no se avergonzaban. No tenían complejos, sino que tenían armonía. No tenían malas experiencias del pasado o influencias sociales, no había ni malos ni buenos ejemplos. Ellos estaban estableciendo su primer matrimonio. Entonces tampoco habían complejos, no había influencia del mundo, sin posibilidades de infidelidad, pues quiere decir que la familia esta no tenían problemas sexuales. Había un ambiente agradable, o sea, estamos hablando de un huerto, la temperatura agradable, los animales eran amigables, todo estaba en una armonía perfecta, todo estaba en equilibrio tan bonito, y no habían enfermedades tampoco, y eran propietarios de todo el mundo, es decir, no tenían deudas. Todo el mundo era de ellos, todo. Ellos eran los amos y señores. Dios le dijo,
que sojuzgar la tierra y que señorear sobre los peces, sobre los animales, sobre todo. Dios le dio la autoridad completa sobre el mundo, o sea, es tuyo. Es como que mandó a hacer el mundo y le dio las llaves de la autoridad para que entrara en este mundo y lo administrara. O sea, no es que no tenían propiedades, lo tenían todo, todo lo tenían. Hay familias que se preocupan porque no tienen casa, porque no tienen un carrito, no tienen cosas. Pero miren, ellos tenían todo, tenían todo. Y también tenían privacidad absoluta. Nadie los molestaba. No había vecino que tuviera la música alta, ni que alguien, ni un animal que los agrediera, no había nada, o sea, es una privacidad hermosísima que tenían ellos. Tenían buena salud, o sea, no había problema de virus, no había problema de bacterias, nada, todo era sanidad completa. Y tenían abundancia de todo alimento, o sea, el problema no era alimenticio, no era económico, no era material, no había ningún tipo de excusa. Y tenían lo más importante de todo, que era una buena comunión con Dios. Buena comunión con Dios. Imagínense todas estas ventajas, todas estas cosas que tenía este matrimonio. Cualquiera hubiera dicho, no, este matrimonio nunca va a caer, nunca va a fallar. Este matrimonio es esa prueba de tentación, no puede pasar nada. Pero bueno, vamos a ver qué fue lo que pasó. Los matrimonios de hoy podemos tener lo más importante. Quizás no tengamos algunas de las cualidades que menciona, que acabamos de mencionar del matrimonio de Eva y Adán, pero tenemos lo más importante y mejor todavía que ellos, porque tenemos o podemos tener una buena comunión con Dios. Podemos hablar con Dios sin obstáculos porque somos sacerdotes. Podemos conocer sus pensamientos porque tenemos la Biblia. La Biblia son los pensamientos de Dios escritos. Ahí están. Los podemos leer cuantas veces querramos. Los podemos memorizar, analizar, estudiar, enseñar, lo que sea. Podemos hacer con la palabra para poder disfrutarla. Y ellos no tenían la palabra, no tenían ese acercamiento que ahora nosotros tenemos, porque sí, Dios estaba allá, pero había algo diferente. La comunión que nosotros tenemos ahora puede ser mucho, pero por mucho diferencia, mucho mejor la de nosotros que la de Adán. ¿Por qué razón? Era sencillo, porque Adán tenía a Dios fuera, nosotros tenemos a Cristo en el corazón. El Espíritu Santo de Dios está dentro de nosotros y no tenemos a Dios externo que nada más, sino Dios nos ha convertido a nosotros, nos ha hecho templos de un Dios viviente. Y la comunión que podemos tener con Dios es increíble, o sea, no tiene límite la comunión en la oración. Él nos dice todavía, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Es decir, la profundidad en la comunión con Dios a través de la oración es súper, súper profunda. O sea, pienso yo que este tema de la oración, nadie ha llegado a tener ese nivel de oración que se puede llegar a alcanzar. O el que tenía Jesús con el Padre, que dice que se iba, pasaba toda la noche orando y clamando al Señor, que cuando estaba en gran angustia lo buscaba en oración y le ministraba inmediatamente. O sea, Jesús no cayó en una depresión porque las causas para una depresión estaban presentes, pero supo buscar al Padre y el Padre le ministraba, le ayudaba y lo sacaba adelante. Entonces, esa comunión, nosotros podemos tener una comunión mucho más profunda todavía. Y en cuanto al conocimiento bíblico, imagínense todo lo que se puede conocer de la palabra. Un solo versículo tiene diferentes dimensiones y a veces nos conformamos con la primera o la segunda dimensión,
pero al estudiar ese texto tiene una profundidad tal que nosotros podemos dejar que la palabra de Dios nos ministre y descubrir en un mismo pasaje más información todavía, nuevas cosas que Dios tiene. Así que nuestra comunión con el Padre puede ser mucho mejor que la que Adán y Eva tenían, porque el Señor está dentro de nosotros. Ahí está. Entonces, tenemos nosotros lo mejor que ellos tenían, nosotros lo tenemos y en una dimensión todavía mucho más grande. Lo demás sale sobrando. Realmente no era tan importante como esto. Ahora, ¿cuál creen ustedes que pudo haber sido la estrategia de Satanás? Pensemos, vamos a suponer que no sabemos cómo fue que tentó Satanás a Eva. Pero vamos a suponer, ¿cómo puedo yo hacer que que Adán y Eva, destruir esa relación que hay entre ellos? ¿Cómo puedo hacer? ¿Cómo puedo hacer? Les voy a mandar un virus, les voy a mandar una bacteria, o qué voy a hacer, le voy a hacer que un animal los ataque, no, no se puede. Entonces él tenía que pensar bien, ¿cómo hago con Adán? La pensó, no, no, con Adán no, porque él está ahí en buena comunión con Dios y no, 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 ahí no se puede. Yo creo que mejor me voy a ir por Eva, porque como que ahí está la manera de seducirla, como que es más fácil. Lo voy a intentar, pero ¿cuál va a ser el área que yo le voy a tentar a ella? ¿Cuál va a ser el área donde yo la voy a hacer a ella que quede seducida y que permita que el pecado entre? O sea, no le fue fácil también. Y un solo intento y efectivo. O sea, Satanás, como dice la Biblia, la serpiente era astuta. Ya lo vamos a ver un poquitito más adelante. Dice la Biblia ahí en Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Imagínense, era muy lista, muy inteligente, ya sabía muy bien cómo poder llegar y cómo actuar para poder alcanzar los objetivos que tenía. Entonces dice que era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho. Es decir, no quiere decir que era la única astuta, sino la astucia la tenían los animales, pero ella era más que todos los animales, mucho más que todos los animales. Entonces, se dijo a la mujer, se le acercó a la mujer y le hace una pregunta: ¿con que Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Esa pregunta que le hizo estaba orientada no a pecar, sino a dudar de la instrucción divina. Porque Satanás no te niega la palabra de una sola vez, sino que te pasa primero a un nivel de duda. Y una vez ya te tenga en ese nivel, niega la palabra y es mucho más fácil. Pero no te pasa de un extremo al otro a la primera, sino que te lleva primero en el pensamiento y te hace pensar, te hace dudar y ahí es donde ataca. Entonces, este es el primer pero que nosotros encontramos en la Biblia. Y lo he puesto ahí con letra más grande y negrita, o mejor dicho, en este caso sería blanquita. ¿Por qué? Porque es el primer pero que aparece y no es con relación al matrimonio. Es decir, no es que el matrimonio tiene peros, no. Este pero tiene que ver con Satanás, específicamente a través de la serpiente. Entonces, el diseño que Dios hizo para el matrimonio era perfecto, era santo, era puro, era funcional, en otras palabras, funcional. Así que este pero no se refiere a alguna deficiencia del matrimonio o de la relación de Adán con Eva, sino se refiere a la serpiente, que hoy por la información bíblica que tenemos ya sabemos que era Satanás quien estaba actuando a través de un animal, en este caso una serpiente.
¿verdad? Entonces, cuando termina el capítulo 2 de Génesis, Dios establece el matrimonio. Y cuando comienza el capítulo 3, comienza con una frase, pero. Es decir, Dios hizo el matrimonio, pero Satanás lo quiere destruir. Satanás lo quiere acabar. Recién hecho el matrimonio, pero Dios lo hizo bien bonito y todo, sí, pero allí se levanta un personaje que está en contra de esa institución del matrimonio, que se sabe la base de la familia, etcétera. Entonces, este pero es lo que hace la diferencia entre el éxito y el fracaso de Adán y Eva. Pero veamos cómo fue que lo hizo, cuál era su propósito. El propósito de Satanás al buscar a Eva y hacerle esa pregunta era hacer que la familia se apartara de la palabra de Dios. Porque primero puso en duda la palabra de Dios y luego después la niega cuando dice, no, él sabe que cuando coman de ese árbol ustedes, sus ojos serán abiertos y serán como Dios, etcétera, etcétera. Entonces luego la niega la palabra. Pero primero lo que tiene que hacer Satanás es apartarnos de la palabra, separarnos de la palabra. Y cuando nos apartamos de la palabra, nos apartamos de la oración, ya ustedes saben que ahí se produce un efecto de ruptura de comunión con Dios. Y Adán y Eva tenían una perfecta comunión con Dios. Y Satanás lo que quería era cortar esa, esa relación que tenía. Entonces, si yo logro desarticular la amistad, el amor, el cariño, el agradecimiento, la unión que hay entre la familia y Dios, o entre Adán o entre Eva y Dios, entonces voy a tener éxito. Y entonces Satanás muy astutamente, muy listo, no atacó su salud, no atacó sus propiedades, no atacó su carácter, tampoco el área sexual, sino que atacó la área más importante que ellos tenían, era la comunión con Dios. Y a la fecha lo sigue haciendo. Es decir, él puede ocupar otras áreas, pero lo que más le interesa a él no es que tengas o no dinero en una cuenta, o que tengas o no una propiedad, o que tengas o no alguna otra ventaja, sino lo que a él le interesa es que no tengas comunión con Dios. Ese es el objetivo que Satanás tiene. Y lo va a alcanzar a como de lugar. Y en vez de quitarte cosas, a lo mejor hasta te puede dar cosas. Pero su objetivo lo va a alcanzar. En términos generales, enseñando principios contrarios a la Biblia con respecto al matrimonio, y en términos específicos, llegando a la esposa o al esposo para poder destruir esa relación entre los dos. Y finalmente, apartarlos de la palabra y por lo tanto perder la comunión con Dios. Ok, ese era el objetivo de Satanás, apartarnos, alejarnos de la instrucción que Dios había dado. Y pues ya sabemos qué fue lo que hizo. Ahora, no vamos a analizar la tentación en sí, solamente vamos a mencionar este elemento importante, porque quiero hacer énfasis en qué área del matrimonio fue que atacó Satanás. Dice 1 Corintios 11:10, por lo cual la mujer debe tener señal de autoridad sobre su cabeza. Estaban hablando del velo y del cabello en la mujer, que debe dejárselo crecer, etcétera. Ahora, pero eso no nos interesa. Nos interesa el principio. De hecho, Pablo mismo que esta no era una costumbre de ellos, pero dice que la mujer debe de estar bajo autoridad, que es el principio, debe tener una señal de autoridad por causa de los ángeles. Y más adelante también habla de este pasaje, está hablando de cómo la serpiente llegó y sedujo a Eva.
Entonces, aquí, ¿cuál fue el principio que realmente rompió Satanás en la relación? Es un principio bien sencillo. Es el principio de la sujeción. Eva, al ser tentada, hubiera dicho, permíteme, voy a hablar con Adán a ver qué me dice. A ver qué me dice. Pero no, ella tomó la decisión. Ella dijo, lo voy a hacer. ¿Y qué estaba pasando ahí? Estaba rompiendo un principio importantísimo que Dios ha dado para que la relación funcione. Y es que la esposa debe estar bajo sumisión del esposo, porque Dios dirige al esposo, el esposo dirige a la esposa, pero ella rompió ese principio y por lo tanto es que ella prácticamente fue seducida con facilidad y el enemigo, ese mismo principio, es el que en la actualidad está usando. El lograr sacar a la mujer debajo del paraguas de la dirección del esposo. Si lo logra hacer, ya prácticamente ahí lo deja así. Si ya la esposa entendió que no hay que someterse, que no hay que estar bajo sumisión, ya dice, ya este hogar ya él solito revienta, como quien dice, encendió la mecha y se fue lejos porque este matrimonio él solo se va a deshacer. ¿Por qué? Porque se está rompiendo un principio importantísimo. Y hoy en día, con esto del empoderamiento femenino, y con esto de los movimientos que hay, es justamente el objetivo principal, es ese, el que la mujer no esté bajo la autoridad del esposo o que el esposo no esté bajo la autoridad de Dios. Y estos son los principios, o que los hijos no estén bajo la autoridad de los padres. Así que, sencillo, Satanás dijo, esto es lo que yo voy a hacer. Y lo hizo. Y eso funcionó perfectamente. No sé cómo es, pero hay otras áreas del matrimonio eh, que, que se podrían violar también, que se podían violentar, que se podían distorsionar. Pero no sé por qué el enemigo le encanta esto, le encanta destruir los hogares a través de la falta de sumisión de la esposa con su esposo. Es un principio que Dios demanda y que se ha desgastado, se ha visto hasta cierto punto como una debilidad. Una mujer que se somete es una mujer débil, es una mujer que no tiene criterio, etcétera, y la pueden hasta criticar. Pero es interesante. Me llamó la atención en una ocasión que estaba en una consejería y estaba aconsejando a una persona y me dijo esta persona que había recibido un consejo de parte digámoslo así, del mundo, el mundo espiritual. Le habían dado un consejo a ella, un chamán, un brujo, un espiritista. Le dijo, si tú quieres tener éxito en tu matrimonio, sométete a tu esposo. O le dijo, hazle creer que tú le obedeces. Hazle creer que él es el que manda. Y tú vas a hacer que el hombre haga lo que tú quieras, porque ahí lo vas a tener bien agarrado. Ahora, pero qué interesante, miren, le da el consejo a una mujer para tener éxito en el matrimonio, pero enseña al mundo que no hay que someterse para destruir su matrimonio. O sea, muy bien, esta área de la sumisión parece que es la predilecta del enemigo para destruir los hogares, los matrimonios. Vamos adelante, ahí queda este principio. La pregunta que podemos hacer ahorita a este nivel es, ¿en qué condición está nuestra familia? Es decir, ¿cómo es su comunión con Dios? ¿Cómo es su relación con Dios de nuestra familia? Estoy hablando, ¿cómo está el esposo? ¿Está en buena comunión con Dios? ¿Está orando? ¿Está leyendo la Biblia? ¿Tiene temor de Dios?
no solo es que si está haciendo cosas, sino hay un verdadero temor de Dios en su corazón. Y la esposa, no sé por qué, pero en las iglesias siempre hay porcentajes mayores de mujeres que de hombres. Y es que la esposa como que tiene en su naturaleza le es más fácil buscar a Dios que al mismo hombre. Pero la pregunta es, pues la mujer es una mujer sumisa, es una mujer que está haciendo o está en el lugar que Dios le ha puesto en el matrimonio para que su matrimonio funcione. Me llama la atención que cuando dice la Biblia que, que la mujer destruye su hogar, dice que la mujer necia, la mujer sabia edifica su casa, pero la mujer necia con sus manos la derriba. Me llama la atención por qué usa el término mujer, no dice hombre, sino mujer. En otros lugares dice el hombre, pero en términos generales. Pero en este caso la mujer dice que tiene la capacidad de destruir o de derribar un hogar. Simple y sencillamente no se somete al esposo y ahí comenzó las bases, las columnas de su hogar comenzaron a temblar y tarde o temprano esos techos van a caer porque ella ha decidido ya no someterse. Y justamente es el área donde Satanás atacó y sabe Satanás que allí, con solo eso, el hogar cae. Entonces la pregunta es, ¿cómo están tus hijos? ¿Cómo están tus hijos? ¿Están leyendo la Biblia? ¿Están orando? ¿Podrías decir tú que tienen temor de Dios? ¿Hay una buena comunión con el Padre? ¿Están ellos apartándose del pecado para hacer aquellas cosas que son agradables delante de Dios? ¿Cuáles son sus aspiraciones de tus hijos? ¿Qué aspiran ellos? ¿Llegar a ser alguien socialmente hablando? ¿Llegar a ser alguien materialmente hablando? ¿Cuáles son sus aspiraciones? ¿Llegar a ser alguien con niveles académicos? ¿Vuela tu hijo en estas áreas, pero en el área espiritual no vuela? ¿En el área espiritual no tiene aspiraciones? Y nuestra responsabilidad como padres es eso, de ver que nuestros hijos realmente sueñen con Dios, que sueñen con ser verdaderos hijos de Dios, que sueñen con ser aquellos hijos que dice la Biblia que el hijo sabio alegra al padre, que nosotros podamos tener alegres a nuestros padres, que alegremos a Dios por el estilo de vida que tenemos. Y como decía Pablo, que Satanás se avergüence porque nuestro estilo de vida es recto delante de Dios. Como se avergonzó cuando pasó el tema de Job, porque Job se mantuvo fiel. Como se avergonzó cuando quiso tentar a Jesús, porque Jesús se mantuvo fiel. Recuerde, el objetivo de Satanás es romper tu comunión con Dios. Ese es el objetivo principal. Y sabe muy bien que se puede lograr atacando el matrimonio. Y específicamente a la esposa. Allí hay como, se le hizo fácil seducirla. Vamos a ver. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo acá? ¿Qué dice la Biblia? Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Es decir, aquí el Señor está describiendo una religión, porque Satanás nos permite ir a la iglesia, sí, pero no nos permite eh, orar y estar en la palabra y en buena comunión con Dios. Eso sí como que nos desanima a hacer esto, aunque vayamos a la iglesia, aunque tengamos amigos cristianos, y aunque hagas lo que los cristianos hacen, y asistas a la vigilia y asistas a otra cosa, que tengas actividades religiosas, como dice aquí, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Acuérdate
que Dios no está viendo solo tus obras. Las obras realmente son para que para que la vean los hombres. Y las obras que muchas personas ven, con esas obras juzgan y dicen fulano es una buena persona y la mujer aquella es excelente esposa. Y pueden decir cosas, pero recuerda que la verdadera evaluación no la hace los hombres, sino Dios. Y Dios es el que ve el corazón, no las acciones que haces, sino el corazón tuyo. Y ya lo vamos a ver un ejemplo claro de esto. No las obras, sino tu corazón. ¿Cómo está tu corazón? Pero por eso dice, pero su corazón está lejos de mí. No solamente dice apartado, sino está muy lejos de Dios. Y su temor, vean qué interesante, porque hay un temor religioso. Su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que le ha sido enseñado. Hay personas que son muy religiosas, personas que cumplen a cabalidad su religión y son buenas personas, pero no son santos. Porque la pregunta es, ¿dónde está su corazón? Ese es el punto. Y a nosotros nos pueden engañar los hombres, las personas, pero no a Dios. Entonces, aquí el principio de este versículo lo he graficado acá, he hecho un gráfico, que el pecado es excluyente con la comunión con Dios. Es decir, no puedes estar en buena comunión con Dios y estar en pecado a la vez. No dice el Señor, ¿cómo vas a servir a dos señores? No puedes. O pecas y sigues en el pecado o estás en comunión conmigo. Pero ambas cosas no se puede hacer porque hay que ser transparentes, honestos y hay que ser sinceros, íntegros. Eso es lo que el Señor quiere. Ese es el deseo de Dios para ti, que rechaces el pecado y te mantengas en buena comunión con Dios. Porque recuerden otra vez, el enemigo, ¿qué es lo que quiere? Quitarte la comunión con Dios. El pecado es nada más el medio. Él tiene muchos medios, el enemigo, pero el objetivo que es quitarte la comunión con Dios. Ese es el propósito principal y es lo que alcanzó con Adán y Eva. Perdieron ambos la comunión con Dios. Entonces, la comunión con Dios, imagínate cuando Satanás tentó a Jesucristo y le ofreció todos los reinos de esta tierra, no solo los reinos europeos, chinos o asiáticos o africanos, sino también le mostró todos los reinos americanos, que en aquel entonces no estaba descubierta América. Le mostró los incas, el imperio inca, el imperio maya y todos los imperios que habían, todos los reinos de la tierra. Pero ni todos los reinos de la tierra son suficientes para que Jesucristo haya perdido su comunión con Dios. No se dio. En otras palabras, el enemigo le estaba diciendo, mira, ¿para qué vas a ir a morir a la cruz? ¿Para qué vas a sacrificarte? ¿Para qué vas a sufrir por este mundo? Lo que tú quieres es el mundo, sí, la gente, sí, yo te la ofrezco, yo te la doy. ¿Por qué? Porque Satanás es el príncipe de este mundo. Si él no fuera, Jesús le hubiera dicho, ¿y por qué me estás ofreciendo algo que no es tuyo? Pero sabía que le pertenece, este mundo le pertenece a Satanás, porque al Adán permitir el pecado, le quedó el cetro de este mundo que se le había asignado a Adán, que fuera el administrador de este mundo. Él perdió esa oportunidad y él le quedó a Satanás. Entonces, la religión y el pecado sí son congruentes. Hay personas que pueden mantener su religión y mantener el pecado, pero no tienen comunión con Dios. Hay personas que hasta pueden estar predicando y estar en adulterio. Pueden estar en la iglesia, en una vigilia, en una oración, levantando las manos y diciendo cosas bonitas, pero está en pecado. Entonces, que la religión y el pecado se pueden combinar.
pero la comunión con Dios no. Y entonces lo que nosotros tenemos es comunión con Dios. Lo que Satanás nos quiere ofrecer es una religión, porque cuando tenemos una religión, yo puedo pecar. Y yo puedo pecar con libertad y digamos, yo peco de lunes a sábado, domingo no porque es el día del Señor. Y a ese día ya te consagras, en la mañanita vas allá y de hecho el domingo ya en la tarde, tarde noche, yo creo que ya vas a comenzar, te vas transformando ya. ¿Por qué? Porque la religión y el pecado se combinan. Y la religión es el legalismo humano y las demandas humanas, pero no es un corazón sincero que está unido a Cristo. De hecho, hay personas que si el pastor le dice no vista con pantalón, bueno, no se pone pantalón el día domingo. No vista corto, no, viste largo el día domingo. No use esto, no. Métase la falda, sí. Esto, todo, sí, 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 no hay problema el domingo. Pero el lunes yo me visto como yo quiera. Eso es religión, porque estás viviendo para el ojo humano, para el ojo del pastor, el que exige, o para tus padres que te exigen. Pero cuando no están tus padres, cuando no está el pastor, cuando no está la autoridad, entonces sale el verdadero corazón, lo que verdaderamente hay ahí adentro. Y puede ser que sea comunión con Dios o puede ser una religión. Ese es el deseo de Satanás. O sea, Satanás no quiere que dejes la iglesia, no. Bueno, si la dejas es problema tuyo ya, pero Satanás lo que quiere es con solo que no tengas comunión con Dios. Ya estuvo, ya la hizo, por decirlo así. ¿Por qué? Porque eso te va minando todas las áreas de tu vida y te vuelves un fariseo, un hipócrita, porque así le dijo Jesús a los fariseos, son hipócritas, son religiosos. ¿Y para qué tener un padre o una madre religiosa? Eso es destrucción de los hijos. Lo que debemos de enseñar es, y ser ejemplos, es a cómo tener comunión con Dios. Eso es lo importante. Eso es lo que el enemigo no quiere que tú tengas. Así que, bueno, sigamos adelante. Y esto lo logró con Adán y con Eva. Ahora, si Adán y Eva se fortalecen y ahora ya saben que no hay que obedecer a la serpiente, entonces cierran las puertas y Satanás dice, bueno, pero ahora ¿cómo le voy a hacer? Muy bien, él tiene otra opción. Él busca a tus hijos. Si no puede con el esposo, si no puede con la esposa, bueno, entonces me voy con sus hijos. Y de seguro va a haber un hijo débil y a ese hijo lo va a hacer trizas, lo va a hacer trizas. Y por lo general, a veces es el mayor el que él agarra, porque se sabe que agarra al mayor, deja un mal ejemplo para los que vienen atrás. Y entonces él tiene estrategias. Y dice la Biblia ahí en Génesis 4, 1 y 2. Conoció Adán a su mujer Eva, conoció que tuvo relación sexual con ella. Adán a su mujer Eva, la cual concibió, o sea, quedó embarazada, y dio a luz a Caín. Es el primogénito, Caín. Y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Parece que en este caso ella quería tener un varón. Quería tener un varón y no sé si le habían salido puras chicas, pero dice que ahí, por lo menos, dijo, tuve varón. Ok. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Este, estos dos versículos nos aclaran bien específicamente la historia de Adán y Eva con dos hijos. Adán, en este caso, Caín y Abel. Ahora, Caín era el primogénito de Adán y Eva. Los primogénitos en la Biblia siempre son objeto de Satanás, son objetivo de Satanás. Si ustedes piensan en un primogénito y pensemos su historia, van a ver que no le fue fácil salir adelante. Vamos a
a pensar en primogénitos en la Biblia. ¿Alguien me quiere decir algún primogénito de la Biblia? El que no haya tenido problemas con el enemigo. Por ejemplo, ¿alguien me quiere decir algún primogénito en la palabra de Dios para ver qué fue lo que el enemigo quiso hacer con él? Nada más para poner un par de ejemplos. Si quieres hablar, abre tu micrófono y ya dinos un primogénito de la Biblia. Y si nos dices de una vez cuál fue su problema, pues excelente. ¿Alguien? ¿Alguien? Esaú. Esaú, ok, muy bien. Ani, gracias. Esaú, tenemos que él, ya se imaginan ustedes, pues Esaú llegó a ser un símbolo de la carne. Y Esaú despreció su primogenitura y causó muchos problemas a los papás, etcétera. Aunque casi iban juntos, pues Esaú era el primogénito. Pero allí el enemigo también trabajó con él. Podríamos mencionar, ¿alguien más tiene ya otro por ahí en su lista? Un primogénito. En el caso de Abraham, Abraham no era el primogénito. Abraham era probablemente el segundo, pero ya tenía otro hermano que era Arán, el Y, primogénito probablemente. y, por ejemplo, Entonces, perdón, en el sí, caso de los hijos de Abraham, Ismael e Isaac, e Ismael se cuenta como primogénito de Abraham. el primogénito de Abraham, sí, pero primogénito de Sara es Isaac. Exacto, ese es el primogénito. Exacto, si ustedes ven cada primogénito en la Biblia, el enemigo como que se ha propuesto a destruirlos, son objetivo del enemigo. Entonces, es muy importante, vamos a ver, como padres, darles cobertura espiritual a sus hijos, en general, en general. Entonces, veamos entonces quién eran los primogénitos. Bueno, vamos a ver, el nombre de Caín significa adquirido o poseído. Era obrero y trabajaba la tierra. Dice la Biblia, vamos a ver algunos textos, dice que era del maligno. En el pasaje dice, no como Caín, que era del maligno. O sea, el maligno como que está hablando de una persona. Está hablando de que había sido influenciado. Y no dice que era malo, sino era del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ven, no dice buenas, sino justas. Es lo que la Biblia dice. También habla de Caín diciendo que el camino de Caín es el de las obras y el de Abel es el de la gracia. Por eso dice ahí en Judas, capítulo 1:11, hay de ellos porque han seguido el camino de Caín. Y el camino de Caín es el querer agradar a Dios a través de las obras, de lo mejor de los frutos personales. Es aquel que no sigue las instrucciones que Dios ha dado, sino que él quiere armar su propio formato para agradar a Dios. Él tiene sus propias reglas, sus propios principios, y dice, es así como yo quiero agradar a Dios. Y es que Dios no es un Dios que te lo puedes acomodar de acuerdo a tus conceptos personales. Al contrario, Dios es tal cual es y somos nosotros que tenemos que acomodarnos a Dios. Pero Caín no. Caín, él era una persona que dice, yo quiero agradar a Dios con mis obras, con lo mejor de la tierra. Entonces, ya ese es el camino de Caín. Muchas personas han seguido el camino de Caín. ¿Cuál es? Obras, hacer obras.
De hecho, hay religiones fundadas sobre el camino de Caín, que creen que van a ser salvos por obras. Hay quienes enseñan que Jesucristo al morir en la cruz hizo el 80% de la salvación y que nosotros tenemos que ponerle el 20% con buenas obras. Error, eso no es bíblico. El Señor Jesucristo hizo el 100% y el ser humano no puede alcanzar la salvación por sí mismo, sino para qué vino Jesús. Entonces, hermano Roberto. Sí, gracias, hermano. Sí, no, no, recordando de los primogénitos, porque era que les iba también Sí, tan mal, ¿verdad? Y el enemigo los atacaba tanto. Digamos, los sí, primogénitos recibían la primogenitura en aquellos tiempos, ¿verdad? Y ellos, sí, ¿cómo se llama? Les correspondía, digamos, como herencia, digamos, si moría el papá o algo así, ser, digamos, el jefe de la familia, ¿verdad? Ellos quedan sí, como jefe de familia, exacto. ¿ah? Entonces, y el enemigo Sí, siempre lo que ha atacado es la familia, destruirla. Entonces, pues lógico que tenía que también atacarlos a ellos. sí, exacto. Muy bien. Buen argumento, porque destruyendo al primogénito, destruía la familia, la que venía. Es muy cierto. Y dejaba un mal ejemplo para los demás. Y así podemos revisar todos los primogénitos de la palabra. Todos tuvieron situaciones difíciles en su vida por ataques del enemigo. Gracias, hermano Robert. Entonces, pues ya vemos, si el papá y la mamá están fuertes en el Señor, Satanás se va con los hijos y ahí va a obtener buenos resultados. ¿Quién era Abel? Abel significa vapor o un aliento o un soplo. Era pastor de ovejas. Quizás esto de un soplo, tal vez porque su vida iba a ser corta, pues la verdad no lo sé, pero así le pusieron Abel. ¿Qué dice la Biblia de Abel? En Hebreos 11:4 dice que fue justificado por presentar su ofrenda de fe. Interesante que habla de la justicia de Abel. Fue justificado por fe, como Abraham fue justificado por fe, como nosotros hemos sido justificados por fe y todos hemos creído en Cristo. Ninguno puede alcanzar la salvación sino a través de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Abel, por fe, vio que Cristo iba a venir un día y por eso sacrificaban las ovejas para representar que algún día el Mesías iba a llegar. Y creyendo en aquella promesa, Abel fue justificado. Lo mismo hizo Abraham. Esa fe. Abraham pensó que Cristo iba a venir y nos iba a dar la redención. Nosotros por fe hemos creído que Cristo ya vino e hizo la obra de redención y eso ha transformado nuestro ser. En Mateo 23:35 dice que Abel era un hombre justo. Y bonito esto, no dice malas cosas de Abel, sino muy buenas cosas, aunque su vida fue un soplo, fue rápido, pasó rápido, pero dejó, en el poco tiempo que vivió, dejó un buen testimonio y ha dejado, por ejemplo, aquí en Lucas 11:50 y 51, es llamado profeta. O sea, a mí me llama la atención que Abel no solamente presentó una ofrenda buena a Dios y agradable, sino era un hombre que hablaba de Dios, que lo que le habían enseñado sus padres, él lo comunicaba y lo decía, y a saber cuántas veces se lo enseñó a Caín. Pero Caín no quería escuchar el mensaje de la gracia, sino él tenía otra religión que pensaba que por medio de esa religión podía llegar delante de Dios. Pero es contado con los profetas, Abel. Y como profeta, ¿qué quiere decir? Que exponía la palabra de Dios. Entonces, Abel dejó un tremendo testimonio y con razón tenía Satanás que buscar a Caín y ponerle celos, ponerle envidia por aquella situación de las ofrendas y lo llevó a tal ira, la envidia lo fue llevando hasta que él llegó a tener amargura contra su hermano, al punto que planificó, la pensó,
con qué le voy a dar, a dónde lo voy a llevar, etcétera. Lo invita al campo y allá es donde lo mata. Entonces, el primer suicidio fue por causa precisamente de, de la tentación de Satanás de destruir al varón de Dios, porque era el que estaba enseñando, era el predicador. Imagínense, Adán y Eva estaban felices con él porque les había salido predicador el muchacho, y muy bueno, y excelente testimonio y todo, y de repente Caín lo mata. Ha de haber sido un dolor tremendo ver el primer muerto a una persona que ya no revivió, que cayó, pero que perdió su vida. El soplo, o sea, vivió poco, pensando que vivió quizás unos 40 años a lo mejor, porque antes vivían 600, 700, 800 años y vivir era un soplo. Pero qué tremendo es entender que Satanás está en medio de eso y que la familia es atacada por sus diferentes miembros y agarra al más débil. Y justamente el que tenía la mejor comunión con Dios, ese sabía que con ese no podía hacer mucho, pero se fue con Caín y Caín cumplió su propósito. Entonces, Abel se convirtió en el blanco de Satanás y el instrumento, pues ya el instrumento fue Caín. ¿Y el medio cuál fue? La envidia. La envidia. Y ahora, hermanos, la envidia cómo está destruyendo muchos hogares. Hermanos que le tienen envidia a otros hermanos, a sus hermanos. No pueden ver la prosperidad en uno porque eso le molesta, eso les duele. Y entonces lo que están haciendo es lo mismo que Caín hizo, que Caín le nació dentro de su corazón una envidia contra su hermano, porque a su hermano le iban bien, Dios lo bendecía, él predicaba, Abel era excelente persona, hasta lo perdonaba a Caín y Caín no le gustaba que lo tratara bien porque no lo amaba, no lo amaba, al punto que lo mató. Entonces es importante que veamos cómo el enemigo va poniendo en nuestros corazones sentimientos, va poniendo, y uno dice, no, pues yo soy así, pero por ahí anda el enemigo también tratando de hacer que sus hermanos peleen. Siempre uno como padre, uno desea, uno anhela que sus hermanos se lleven bien, que sus hijos se lleven bien, que uno apoye al otro y si el otro se siente débil, que lo fortalezca el otro y que siempre se vean como una familia, que se apoyan, que se sacan adelante, que se protegen y que se animan y que se apoyan y que le ayuda y etcétera. O sea, qué bonito es cuando las familias están unidas y los hijos están unidos. Eso es hermoso poder ver la unidad entre los hijos, el apoyo entre los hijos. Pero Caín mató a su hermano Abel. Ahora tal vez no hay un suicidio, un homicidio tal cual, pero en su corazón desea cosas malas para su hermano. Y eso es el camino de Caín. Eso es malo. Es como decir, si Caín era del maligno, también aquellos que piensan mal de sus hermanos, también es del maligno, como Caín. Y si el enemigo logra destruir la relación entre los hermanos, se acabó también esa área de la familia. Los padres sufren muchísimo y entran en situaciones difíciles precisamente por eso. Entonces, Abel era el predicador. Abel era el que tenía la línea espiritual en aquel entonces. Pero una vez muere Abel, ya no había quien predicara. Ya no pasaba nada espiritualmente hablando y los sacrificios ya no se hacían. Entonces,
Satanás sabe muy bien cómo apartar a nuestros hijos de la voluntad de Dios, de la comunión con Dios, a través de amistades de este mundo, a través de hacer un pacto con los hombres, con una señorita que no es cristiana y la aparta de la comunión con Dios. A veces a través del éxito materialista aparta a las personas de la comunión con Dios y poco a poco va minando, lo va apartando hasta que finalmente ya no hay oportunidad. Entonces, al matar Satanás la espiritualidad de nuestros hijos, es el objetivo, y que nuestros hijos caigan en una religión como la que tenía Caín y no una comunión como la que tenía Abel. Entonces, Satanás alcanza sus objetivos. Y aquellos que tienen fe en Cristo y una comunión con Él, prácticamente son los blancos del enemigo. Y ahí se generan estos pleitos de familia. Es triste. Entonces, ¿cómo fue la descendencia de Caín? Vamos a ver, como ya la espiritualidad en aquel momento se acabó, se murió el predicador, se murió la persona que hacía buenos sacrificios, aquel que daba buenos consejos, etcétera. Ese ya no está. Ahora quedó nada más la religión, quedó nada más el hombre malo, el que era del maligno. Este es el que quedó. ¿Cómo era su descendencia? Dice la Biblia, ahí están los versículos, que eran constructores de ciudades, o sea, ingenieros. Eran adúlteros, andaban tras los placeres, habitaban en tiendas y criaban ganados, o sea, eran empresarios, tocaban arpas y flautas, eran músicos muy famosos, aptos hábiles para tocar instrumentos, etcétera. También dice que eran artífices de obras de bronce y de hierro. O sea, eran escultores de metales. O sea, dueños de empresas. Eran violentos y vengativos. El carácter distorsionado. Vean, esta era la generación de aquel momento. Esta era la generación que había levantado Caín. Y la espiritualidad, no había un hombre de Dios en la línea de Caín. Ninguno. Satanás logró levantar una generación que estuviera apartada de la comunión con Dios. Ese es el propósito, ese es el objetivo. Nosotros como padres no debemos de permitir que mi esposa se aparte del Señor, no de ir a la iglesia, sino del Señor, que ya no esté orando, que ya no esté leyendo la Biblia. Debemos de ayudarnos los unos a los otros. Debemos de mantener siempre a nuestros hijos motivados para que se apoyen el uno con el otro, para que se vean como un equipo y que el amor de Dios esté en ellos. Esto es lo que realmente anhela un verdadero padre. Y qué dolor ha de haber sido para Eva, para Adán, ver que a su hijito, predicador, a su hijito que hacía buenas ofrendas y cómo se expresaba, de cómo Dios se manifestaba a través de él, pues que se lo matara su otro hijo. Entonces, Dios finalmente levanta un sustituto. El tiempo pasó y la maldad se fue proliferando, pero finalmente Dios dice ahí el versículo 25 de Génesis 4, y conoció de nuevo Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo, y llamó su nombre Set, porque Dios, dijo ella, vean que quien está hablando es ella, me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel. O sea, tenía la idea, yo lo voy a formar, yo ya aprendí cómo es la cosa y lo voy a disipular, voy a orar por él y lo voy a cuidar de tal manera que este Set va a venir a ser el sustituto de Abel. Y por eso le puso precisamente sustituto. Y quien le puso el nombre es Eva, no es Adán, que es el que le ponía nombre a todo. Aquí fue Eva que le puso este nombre. Entonces ahí se habla y esto da a entender de la falta que le hacía Abel a Eva y cómo sufrió por su hijo. Pero ahora Dios la recompensó y le dio a otro y a este le puso sustituto que se llama Set. Entonces dijo, me dio otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Y a Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos.
Entonces, vean qué interesante, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Satanás había alcanzado su objetivo de que nadie invocara el nombre de Dios, que no se hicieran sacrificios correctos ni nada. Ya los hombres, aun cuando estaba Adán, aun cuando estaba Eva, nadie invocaba el nombre de Jehová. Aquellos grandes hombres que fueron testigos del poder de Dios, del diluvio y todo eso, y que estaban vivos, aún Dios le dijo a Abraham, vete de tu tierra y tu parentela porque son idólatras. Pero aquellos hombres que vieron el poder de Dios se habían convertido en idólatras. Aquí tenemos también a Adán mismo, que ya no era el líder espiritual, fue ella que tuvo que poner el nombre. Y comenzaron entonces, después de esto, los hombres a invocar el nombre de Jehová. Esta es una victoria para Dios y es una derrota para el enemigo. Set significa puesto en lugar de. Es decir, no funcionó o el enemigo logró eliminar a Abel. Bueno, Dios pone a Set y ahí va hacia adelante. Y la línea del Mesías no es de Caín, la línea del Mesías es a través de Set. Dios levanta su línea porque la promesa era que a través de Eva, de la descendencia de Eva, iba a venir el Mesías, el que iba a ser el Salvador. Y entonces ahora sí se podía cumplir la profecía. Había nacido Set y los hombres volvieron otra vez a Dios. Me imagino Set también era otro predicador. Si sustituyó a Abel, era otro predicador, era otra persona que hacía buenos sacrificios, una excelente persona, etcétera, etcétera. Entonces, qué bonito que salvó una generación y de ahí para allá ya comenzaron los hombres a invocar el nombre de Dios. Entonces, Dios quiere que nosotros cuidemos a nuestros hijos en oración, que los cuidemos formándolos, enseñándoles la palabra, etcétera. Me gusta esa imagen que aparece ahí, un padre que está enseñándoles a sus hijos la palabra eh, por medio de la oración y protegiéndolos de los ataques del enemigo. Es algo que a lo mejor Adán y Eva se descuidaron. Ellos dijeron, vamos a fortalecernos y nosotros ya no nos va a tocar el enemigo. Sí, pero se les olvidó orar, proteger a sus hijos. Y entonces el enemigo aprovechó esa brecha abierta y ahí se metió. Y de ahí en adelante, pues Eva se ve que es la que tiene la visión y dice, este es el que va a sustituir al anterior y este es el que va a hacer la obra y ciertamente alcanzó el objetivo. Vean qué importante la posición de la mujer de formar a sus hijos, de enseñarles la palabra, de darles una orientación espiritual. Así que la tarea es nuestra como padres de cuidar de nuestros hijos, de estar orando y orando y orando por cada uno de ellos. Yo me acuerdo del papá de mi esposa cuando lo visitábamos, cada vez que íbamos y nos quedábamos a dormir en su casa, yo me dormía y escuchaba los murmullos en su habitación con su esposa, mi suegra, orando. Tenían 12 hijos y oraban por cada uno y sus situaciones que ellos tenían. Se acostaban bien noche por estar orando, poniendo a sus hijos delante del Señor. Qué hermosa enseñanza esa. Y que lo podamos hacer nosotros, proteger a nuestros hijos de los dardos del enemigo, de las acechanzas del mal. Ya sabemos cuáles son sus maquinaciones, así que no permitamos que el enemigo se meta ni por la esposa, ni por el esposo, ni por los hijos, sino que nosotros podamos darle, así como nos preocupamos por darle a nuestros hijos una formación académica desde pequeñito, pensamos a qué kinder ponerlo y los útiles escolares y comprarle su mochila, su uniforme y nos esforzamos año con año en su formación espiritual. Pero ¿cuáles son los esfuerzos que hacemos para darles una formación espiritual, no solo académica, sino una formación espiritual para prepararlos, verdaderos guerreros, siervos de Dios, guerreros, porque el enemigo no los va a tocar y que sean hombres de Dios
firmes y que sean estables. Entonces, esto es lo que Dios quiere que nosotros hagamos como padres, velar por nuestra esposa, por nuestros hijos y no permitir que el enemigo haga lo que quiera con nuestros hijos. Ahí está una labor bien específica, ni permitir que el enemigo entre, ni permitir que entre en la vida de nuestros hijos. Hasta que Eva finalmente, yo me imagino que oraba y oraba ella por un sustituto. Yo no sé si tuvo más hijos, pero finalmente llegó el que ella quería y eso fue de mucha bendición. Entonces, pues aquí termina la clase. Vamos a dejar, tenemos poquitito tiempo, pero hay oportunidad si tú quieres hacer una pregunta o ampliar algo, compartir un principio que has aprendido, algo que tú quieras compartirnos, hazlo con toda libertad. Un comentario que quieras hacer. Aquí hay una gran labor de los padres de poder cuidar a nuestros hijos. Don Rey, Adelante, entonces vamos a permitir a Eugenia primero, a ver Eugenia, luego Roberto y luego Charlie. que Adelante, María Eugenia. gracias. Usted decía ahí donde el asunto de la envidia, ¿verdad? El tema de la envidia. Y yo me pongo Sí, a analizar también que muchas veces nosotros como papás, y yo lo recuerdo de mi mamá que ella nos lo decía siempre, a mí y a mis hermanas, que uno no debe de tener preferencia por los hijos, ¿verdad? Porque eso es un error muy grande, y daña, obviamente, pues daña. Y si lo vemos y lo analizamos así, Rebeca también tenía esa preferencia, ¿verdad? sí, Entonces ahí iba como una cadena, ¿verdad? De, 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 de pecado, por decirlo así, de estar prefiriendo un hijo sí, y de taparle, ¿verdad? Tras de eso le tapaba o le tapó y le aconsejó al otro hijo cómo disfrazarse, cómo ponerse los vellitos en la piel y sí, todo el asunto, ¿verdad? Entonces ajá, son aspectos también que uno tiene que tener muy claros, ¿verdad? Solamente como papá, ¿verdad? No caer en eso. sí. Ok, excelente consejo, no tener preferencias entre nuestros hijos. Muy bien, gracias María Eugenia. Entonces, Roberto, Gracias, hermano. Sí, para compartir algo ahí en el punto C, ¿verdad? Donde habíamos visto el sí, pero, donde dice ah, sí, que, sí, pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová, Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, ¿con qué? Con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. O sea, el enemigo lo está diciendo es que Dios dijo, no comáis de todo árbol del huerto, ¿ah? Que Dios había dicho eso, sí, sí, pero aquí, ¿cómo se llama? En Génesis capítulo 2, versículo 10 y 16 dice, y mandó Jehová, Dios, al hombre diciendo, o sea, lo que dijo fue, no fue eso, no comáis de todo árbol del huerto, sino de todo árbol ajá, del huerto podrás comer, mas del sí, árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de ujú, él comieres, ciertamente morirás. Bueno, ahí sabemos de que ajá, es padre mentira, ahora el enemigo. Pero ¿qué es lo que está haciendo sí, ahí? Pues diciendo una mentira y diciendo que Dios fue el que dijo eso. Imagínense, ¿quién cree? No respeta ni a Dios. sí, Entonces, yo lo que ujú, pienso es, pues, hermano, que en los hogares debemos de tener mucho cuidado. Si nosotros pensamos algo, tanto el hombre como la mujer, ¿verdad? Y el enemigo nos dice algo, no creamos de que eso es verdad. Mejor comunicémonos con la esposa y hablemos y consultemos, exacto, porque güey, es una mentira. O sea, es mentiroso y nos sí, puede engañar fácilmente, ¿verdad? Y muchos pueden caer así es, y se destruye la sí. familia por eso, ¿verdad? Sí, gracias, hermano. Sí, bueno, sí, buena comunicación, ¿verdad? Consultar, hablar y evitar que el enemigo se meta ahí. Adelante, no sé si es Charlie o es Cari. Adelante. Buenas noches. Bueno, aquí Buenas estamos noches, juntos Charlie. y Ah, ok. tengo dos preguntas para Pastor Rinaldo. Ajá, Rápidas. La primera tiene que ver con todo el tema. Hablamos que Satanás está buscando destruir y entrar en los matrimonios. ¿Hasta qué sí, punto la responsabilidad es del humano, tanto el varón, que sabemos que es la cabeza, y la mujer, y también al mismo tiempo el hecho de Satanás atacando a la familia? Porque
vemos a Satanás como de manera muy insistente, pero ¿qué tanta es la carga de responsabilidad de uno y del otro? Y lo segundo sería, ¿hasta qué punto nuestros hijos, cuando les formamos en la palabra de Dios y en algún momento dado ellos deciden que no desean continuar en la palabra de Dios, hasta qué punto es nuestra responsabilidad, aunque obviamente tenemos que seguir orando por ellos? Sí, sí. Ok, gracias Charlie por estas dos preguntas específicas, ¿verdad? Hablando de la responsabilidad, una de permitir al enemigo y la otra con nuestros hijos. Ok, en el caso, digamos, específico de Adán y Eva, sabemos que la que fue seducida fue Eva, pero la responsabilidad es de Adán. Es decir, Dios no le reclama a Eva, sino que va directamente con Adán. Y a él es el que le pregunta, ¿verdad? ¿Qué has hecho? ¿Qué has hecho? ¿Quién te enseñó que estabas desnudo? Y entonces allí comienza la serie de excusas, pero la responsabilidad es del hombre. De hecho, cuando en Romanos dice que por un hombre entró el pecado, no dice por una mujer, porque en realidad fue por la mujer, pero el responsable, la autoridad que Dios estableció es el hombre. Aunque ella hizo y no consultó, la responsabilidad era de él, de Adán. Y entonces, y eso se mantiene, es la responsabilidad. Por eso es importante no decir el hombre, no, para evitar problemas, mejor ni le digo nada. No, porque es mi responsabilidad en total, en resumen de cuentas. Yo soy el sacerdote de la casa, yo soy el responsable y hay una estructura que está presente y si yo violo esa estructura, no es que yo me voy a ir encima de, de- con enseñanzas y esto contra la mujer, no, sino cómo voy a ejercer mi autoridad a través de la oración, a través de la palabra, a través del temor de Dios, a través del ejemplo, lo que platicamos la vez pasada, cómo ayudar a tu esposa a que realmente sea una esposa que agrada y está en comunión con Dios, ¿verdad? Que es el temor de Dios, someteos unos a otros al temor de Dios. Por eso quise dejar ese tiempo para explicar bien ese tema. Y la responsabilidad es siempre del hombre, siempre será del hombre, o sea, del papá, del padre de la casa, aunque ya sea que un hijo o ya sea que una mujer, una esposa, sea la que rompe la brecha, la responsabilidad es del esposo. Ahora, en cuanto a los hijos, yo he escuchado muchas expresiones y en esto hay mucha tela que cortar, porque si hemos enseñado a nuestros hijos conforme la palabra no falla, la palabra no va a fallar. Y eh, la pregunta es cómo los hemos formado nosotros. Dice la Biblia que hay que instruir al niño, al niño en su niñez o al joven en su niñez, para que cuando fuere mayor o viejo no se aparte del camino de Dios. Entonces, la responsabilidad ahí es la del padre. Ahora, podemos decir nosotros, bueno, yo le enseñé, pero él va a decidir más adelante. Eh, pero entonces no creo lo que estoy enseñando. ¿Verdad? No, no lo creo. Yo en la clase anterior hablamos sobre, dice la Biblia, un principio muy bonito ahí en Salmos que dice que los, ¿cómo es que dice? El hombre es fiel y sus hijos son dichosos después de él. Está hablando de que el hombre que teme a Dios, el hombre que sirve a Dios y está enseñándoles los principios bíblicos a sus hijos, dice, sus hijos son dichosos después de él. También dice en el Salmo 128 que el hombre que teme a Jehová, Dios va a bendecir a su esposa, va a bendecir su trabajo, pero entre todas las bendiciones, de una manera especial, dice que sus hijos serán como olivos alrededor de su mesa. Es decir, toda clase de bendiciones para sus hijos. Cuando hemos dado instrucciones correctas. A veces nosotros enseñamos la Biblia, pero no disciplinamos correctamente.
entonces como que dejamos una brecha abierta. Tenemos que revisar bien qué es lo que pasó. Y hay pasajes en la Biblia que nos enseñan que si hacemos bien las cosas, pues las cosas van a salir bien. Entonces, la responsabilidad no podemos quitárnosla de encima, sino la responsabilidad es siempre de los padres, en haber enseñado correctamente. Ahora, si hay ejemplos, hay casos en que los hijos se apartan del camino, allí habría que analizar, habría que pensar. Por ejemplo, Job era justo, pero ves cómo salieron sus hijos de Job, aunque él hacía sacrificios por sus hijos y todo, pero en final de cuentas dice que los hijos eran fiesteros y no hacían las cosas correctamente. Entonces Dios los apartó y le dio nuevos hijos. ¿Verdad? No sé si estos hijos, como Job les ministraba con su tremendo experiencia y ejemplo que tenía, pero sí, yo creo que hay principios suficientes para no estar, para que un padre no viva en incertidumbre con respecto a la formación de sus hijos. Hay principios, pero hay que asegurarnos de obedecerlos correctamente, porque si, por ejemplo, hoy no se ejerce la disciplina como se debe, o sea, porque no es correcto según la sociedad. El día de hoy a los hijos hay que darles la libertad para que ellos decidan. No es bíblico eso, no es bíblico. Los hijos, el consejo con los hijos debe ser directivo, no consultivo, ¿no? Pues mira, yo te comento, ya tú, ¿verdad? Que tú vas a tomar la decisión. No, no, no. Los hijos, si hacemos eso, nuestra autoridad como padres se desgasta. Y ya no somos autoridad para nuestros hijos, sino la autoridad para los hijos pueden ser ellos mismos, un profesor de la universidad o la sociedad misma. Eso es autoridad para sus hijos y ya no sus padres. Pero la autoridad de los padres está bien claro ahí en la Biblia que dice que los hijos deben de honrar a sus padres. Y si les hemos enseñado a nuestros hijos a honrar a sus padres, entonces, ¿qué es lo que se espera? Que honren a sus padres. Pero si les hemos enseñado y no lo hacen, entonces, ¿qué podemos decir? ¿Quién falló? Pues yo cumplí. Entonces falló la Biblia, porque no está surgiendo el producto que me ofreció. Entonces, obviamente, no va a ser la Biblia, ¿verdad? Y si solo participamos en esto, la Biblia, yo y mis hijos, entonces la responsabilidad en quién va a quedar. Entonces, en ambos casos, ya sea de permitir que el enemigo haga algo en casa o permitir que algo suceda, la responsabilidad es del esposo y con los hijos la responsabilidad igual es de los padres, ¿verdad? Y yo quisiera como quitar el peso de muchos padres que sé que sus hijos quizás no andan como el padre deseara, pero bueno, hay que orar y el Señor tiene misericordia de nosotros y puede escucharnos la oración, ¿verdad? Para que nuestros hijos se enderecen sus pasos y vayan al Señor. ¿Algún comentario, Muchas Charlie? gracias. No, ¿Sí? muchas gracias, muy completo y muy clara la explicación. Espero que igual a los demás les haya también ayudado en alguna manera. Sí, no. Muchas gracias, Sí, pastor. está bien, gracias, Charlie. Sí, muchas gracias. ¿Alguien más que quisiera comentar, que quisiera ampliar, que quisiera decir algo? Muy bien, entonces ya estamos sobre el tiempo. Vamos a orar. Charlie, si por favor nos diriges en oración para finalizar la clase, si eres tan amable. Oremos, Señor y Dios, damos gracias por la oportunidad que nos das de tener tu enseñanza, de la orientación correcta de tu palabra antes que la palabra del hombre, que tú nos orientes con tu palabra, pero agradecemos que tú has usado al pastor Nelson Reinaldo para
que usando tu palabra nos oriente, nos ayude, nos fortalezca, nos dé la oportunidad de entender tantos conceptos que el mundo quiere que entendamos de forma diferente, que Satanás quiere desviar también la atención de esto, Señor, y atacar nuestras familias, nuestros matrimonios, nuestros hijos. Y Señor, pues te pedimos que nos dé la fortaleza, aquellos que somos hombres o que estamos al frente de una familia, danos, Señor, la dirección, la sabiduría y que estemos alertas de estar ministrando nuestros hogares y de igualmente que le des a nuestras esposas, a nuestros hijos también la sabiduría de aceptar. em, esa orientación que viene de tu palabra. Agradezco, Señor, que varios hermanos están aquí. Seguramente tu palabra no volverá vacía a cada uno y todos serán edificados y tú vas a obrar en cada caso de manera particular. Gracias, Dios, por ese tiempo. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, vamos a tomar la